Vamos a empezar por los dobles techos. Vamos a empezar por la explicación de los dobles techos. ¿Por qué unos se pueden operar y otros no? Pero en otros no, no porque la estructura no se pueda operar, sino porque pierde efectividad. Así que os voy a poner el gráfico y os voy a marcar los dobles techos. Vamos a ver, los dobles techos, como ya sabéis todos, son dos máximos en la misma zona. Aquí tenemos un máximo y aquí tenemos otro. Y cuando se rompe el mínimo entre esos dos máximos, se activa una estructura que se llama doble techo. ¿Y qué es el doble techo? Pues es esta distancia y la proyectas desde el punto de ruptura. Por lo tanto, tendrías que medir de aquí hasta el máximo del doble techo y proyectarla hacia la ruptura, que los dobles techos siempre son por la parte de abajo, siempre. Si no, sería un doble suelo. Vale. Este es el concepto técnico de qué es un doble techo. Pero claro, dentro de los dobles techos, no todos tienen la misma efectividad, que esto es lo que nadie te lo explica. Sino al doble techo o cualquier figura del análisis técnico, tenéis que darle una perspectiva y aplicarle una serie de conceptos para que ese doble techo sea más fiable. ¿Y por qué digo que no todos los dobles techos operan? Este sería un doble techo de los que sí se pueden operar porque son realmente fiables. Y luego tengo aquí otro ejemplo de un doble techo, que todavía no está cumplido, por cierto, de los que no deberíais operar. ¿Por qué? Porque tiene la fiabilidad un poquito más baja. Se puede operar por análisis técnico, todas las estructuras, pero tenéis que ser conscientes y elegir las mejores. Si hay dos gráficos iguales, hay que aplicarle una serie de conceptos a los gráficos para aumentar la fiabilidad de esos dobles techos. ¿Y por qué digo que este no se opera y el del Dow Jones sí? Tú cuando tengas un doble techo en diario, tú te tienes que ir a tu gráfico semanal. Eso es lo primero. Y tienes que ver qué está haciendo el mercado en semana. Aquí estamos viendo de que aquí empezó una estructura alcista y la media se giró. La media es la que te va determinando los niveles de cuando el precio se va deteriorando. Es una media de 30 sesiones ponderada. Y vemos que el precio está por debajo de la media semanal. Por lo tanto, esto ya te está dando pistas de que esta estructura de doble techo puede ser más fiable porque no va a tener obstáculos cuando rompa ese doble techo y el precio vaya bajando. Va a tener menos obstáculos. Si pasase por aquí la media, pues probablemente a lo mejor deberíais estar tranquilos y no operar este doble techo porque te bajaría la fiabilidad. Con eso me refiero a que no todos los dobles techos hay que operarlos. Pero claro, aquí hemos visto que la media semanal pasaba por aquí. Entonces esto ya te da un plus de fiabilidad. Porque vas a favor de la tendencia. Aunque el gráfico sea muy alcista, vemos que en el corto plazo se ha deteriorado un poquito el gráfico. Entonces, si ves este doble techo, lo puedes operar. Puedes operar únicamente aplicando eso. Hasta con eso ya aumenta la fiabilidad muchísimo del doble techo. Y esto, en cuanto pierda aquí el mínimo, pondrías corto con el stop aquí arriba. Y ahora vamos a ver el otro ejemplo del que no hay que operarlo. Te puede servir como referencia para tus análisis, evidentemente. Este doble techo que aún no está cumplido. Y fijaros todo el tiempo que lleva para cumplir esta estructura tan pequeñita. Pues te tendrás que poner tu gráfico semanal. Y si estás viendo, es un gráfico que en el corto plazo ha activado en el largo plazo ha activado una estructura de impulsos, ha roto ya las resistencias y hasta la siguiente resistencia le queda todavía camino. Claro, te ha hecho aquí un doble techo en diario en medio de la nada. Fijaros por dónde pasa la media. Esto te está diciendo que este gráfico es muy alcista.
desde aquí se convierte en alcista este gráfico en el corto plazo. Y si vamos al diario, fíjate que es tan fuerte que hasta la media diaria estaba ejerciendo de soporte. Por lo tanto, esto es un doble techo igual que el otro. Lo que pasa es que esto no se tiene que operar. No se tiene que operar. ¿Por qué? Porque pierde fiabilidad. Y esto no es que sea más probable, pero a lo mejor está al 50%. Si un doble techo deposita un 65%, le pones contexto, puedes aumentar mucho las posibilidades de cumplirse. Pero también en un escenario un poco adverso, en la tendencia, tienes que restarle probabilidad de que se cumpla. A lo mejor este doble techo tiene un 50% de posibilidades de que se cumpla. Es echar una moneda al aire y a ver si se cumple o no se cumple. ¿Por qué? Por el contexto que tiene el gráfico. Eso no te lo explica nadie cuando hay que operar un doble techo, que no se operan todos. Te puede servir como referencia para tus análisis. Oye, he visto aquí un doble techo, a lo mejor aquí el precio se detiene y vamos continuando. Pero este es de los que no hay que operar. El del Dow Jones sí, porque el gráfico ya se estaba deteriorando, la media era resistencia y justo en la media te hace el doble techo. Ese es muy, muy fiable. Y viendo cómo estaba el panorama actual, es posible que las bolsas se fuesen a debilitar aún más. Y eso es lo que ha pasado, poniéndole el contexto a ese doble techo. Si le pones esto el contexto, pues es un gráfico superalcista que activa una estructura de impulsos, hasta la resistencia todavía le queda, ha hecho un doble techo en medio de la nada. Y inclusive es tan fuerte que la media diaria está ejerciendo ahí de soporte. Y ya se está empezando a girar, se está empezando a deteriorar un poquito el gráfico. Sabemos que los dobles techos son muy potentes, pero fíjate cuánto lleva para cumplirse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 días para un doble techo tan pequeñito. Aquí vas a sufrir porque es muy alcista el gráfico. Entonces, cuando es tan alcista el gráfico, aunque veas un techo, no lo vendas. Si, por ejemplo, has comprado aquí, lo suyo sería poner el stop aquí. Eso sí estaría bien hecho. Si voy alcista, veo un techo, pues a lo mejor sí debería cerrar mis posiciones. ¿Por qué? Porque a lo mejor es posible que corrija, pero eso no te garantiza nada. Porque esto puede seguir subiendo. Y esto a lo mejor se te transforma aquí ahora en un rectángulo. Por ejemplo. Pues se puede transformar aquí en un rectángulo perfectamente. ¿Por qué? Porque es una tendencia muy acelerada. Y cuando las tendencias son tan aceleradas, el precio suele estar lateral. No te va a cumplir el doble techo. Suele convertirse en un rectángulo. Por eso he dicho que es muy peligroso operar todas las estructuras de análisis técnico que veas, porque te restan fiabilidad. Y de verdad un trader que sabe de análisis técnico también sabe ponerle contexto a todas las estructuras y ir a favor de la tendencia. Es lo más importante. No se opera todo. Lo único que si ves un techo y llevas posiciones alcistas, tienes que ajustar tu stop. Como comentamos en el doble techo del Dow Jones, que os dije, continuar la tendencia. Pero esto de momento está muy bajista. Y cuando vi esta vela, digo, a lo mejor aquí podéis ir cerrando las posiciones. Pero que sepáis que por este impulso tiene este objetivo, este y este. El segundo objetivo se cumplió el viernes. Claro, pero si tú vas viendo esta vela, a lo mejor el precio puede rebotar. Hay que ponerle contexto a todo. Hay mucho pánico en el mercado. A lo mejor los cortos ahora no es la mejor opción para tenerlos en el mercado.